quien es investigador en la Universidad de Stanford y además ha tenido un trabajo muy importante de difusión y de investigación respecto al proyecto CiberSyn, que durante la Unidad Popular permitió abordar problemas fundamentales de desabastecimiento y de generación de información para la distribución de bienes y servicios durante periodos críticos de ese proceso. Pero además, eso ha sido objeto en periodos recientes de mayores estudios, de mayores investigaciones, de mayor interés por distintas vías. Creemos que eso merece un tiempo de análisis y de comentarios que permita alumbrar con mayor detalle lo que eso significó. Así que queremos agradecer al profesor Morozov su presencia este día con nosotros, ¿no? En segundo lugar, bueno, vamos a tener un tiempo después de la conferencia del profesor Morozov para comentarios que hemos podido seleccionar. En primer lugar, del profesor Hugo Facio. Ustedes saben, fue quien dirigió el Banco Central de Chile durante el periodo de la Unidad Popular, y además, bueno, vivió directamente los efectos de la política económica y de los problemas a los que se tuvo que enfrentar el gobierno en esa etapa. Creemos que puede ser muy buena su lectura del contexto de lo que ahí ocurrió. En segundo lugar, al señor Gabriel Rodríguez, que también participó de ese proceso en la dimensión técnica, pensar y generando conocimiento respecto a este punto. Y también queremos que pueda comentarlo Pierina Ferretti, de la Fundación Nodo 21, que también puede actualizar algunos comentarios o algunas perspectivas para el presente. Bueno, quisiera dar la bienvenida a Dorotea principalmente, ¿no? Conocida por todos en este espacio, quien dirige el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, y que además, bueno, nos acompaña también para poder ir profundizando en este proceso. Así que sin más, quisiera dar el tiempo, dar unos 20, 25 minutos para que el profesor Morozov pueda libremente comentar su investigación, darle la bienvenida a Chile. Sabemos que está aportándonos también desde otros medios, ¿no? El podcast que ha publicado creo que es también un producto muy relevante en el cual podemos acceder por la vía del título Santiago Voice. Sin más, le dejo la palabra. Buenos días a todos y muchas gracias por venir. Me gustaría dar las gracias tanto a la Academia del Humanismo Cristiano como al Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile por organizarlo. Todo se hizo con bastante poca antelación, por lo que agradezco aún más la flexibilidad. Dado que hemos decidido celebrar este acto en español, me ceñiré a los comentarios que he preparado para abrir boca antes del debate. Aunque el evento se titula CiberSyn, permítanme aclarar que hablaré principalmente de Santiago Voice, el podcast que he lanzado recientemente. Trata sobre CiberSyn, pero a menudo cuenta su historia de forma indirecta, basándose en narraciones y acontecimientos que, al menos en apariencia, no tienen nada que ver con él. Dudo que todos ustedes hayan oído hablar de CiberSyn, el proyecto 5 en español, así que permítanme hacer un breve resumen de lo que era. CiberSyn era esencialmente un sistema de gestión que pretendía compensar la falta de directivos cualificados, cualificados en el Chile de Allende, delegando algunas de las tareas analíticas más aburridas en computadoras. Utilizando un software a medida, los ordenadores analizaban los datos enviados desde las fábricas chilenas a través de una red de teles e intentaban detectar los problemas emergentes antes de que se convirtieran en crisis nacionales. El elemento más famoso del proyecto
también el menos utilizado, era su sala de operaciones, que contaba las lujosas pantallas y sillas y que ahora forma parte de la exposición sobre el diseño chileno de la época que acaba de inaugurarse ayer. Esto parece suficiente para contarlo en un podcast, pero en mi caso tomé el camino más difícil e inserté muchas otras narrativas en él. Por ejemplo, cuento la historia de las luchas de Allende contra la ITT, la gran corporación tecnológica de la época. También discuto y contrasto el MIR y el MAPO, los dos pequeños partidos o movimientos políticos que atraen a mucha gente joven en esa época. Doy algunas nociones básicas sobre la historia de la Guerra Fría, incluido la historia de los golpes de Estado en Guatemala y Brasil, los esfuerzos de Estados Unidos para derrocar al Fidel Castro. También cuento la historia de cómo la propia CIA ha estado utilizando salas de operaciones, como la famosa del proyecto CyberSyn, así como redes de Telex. El podcast consta de 9 episodios y dura casi 10 horas. Pero también podrían ser solo 4 episodios o 5. ¿Por qué 9? ¿Y por qué meter todas estas historias en lo que parece ser una historia relativamente sencilla de un consultor británico que se enamora de Chile y de la revolución de Allende? Conseguí el proyecto de consultoría de su vida y se marcha a Chile para ayudar a construir un sistema cibernético para gestionar su economía. En efecto, era tentador contar la historia de esta manera, pero no lo hice. Espero que entiendan por qué al final de la charla. Pero por ahora, permítanme cambiar de marcha. No he hablado mucho de ello hasta ahora, pero quiero contarles la historia de cómo surgió este podcast. Hace 2 años, un equipo de italianos, en su mayoría de la industria del cine, me propuso hacer una serie de podcasts que fueran éxitos cinematográficos seguros. Así que, sin saber aún muy bien en qué me estaba metiendo, le propuse hacer un podcast sobre CyberSyn. Conocí el proyecto. Hace casi una década escribí una reseña del libro de Eden Medina para el New Yorker. Investigué bastante para ello, incluyendo algo de trabajo en los archivos y una entrevista con Fernando Flores, que fue el principal impulsor de CyberSyn en sus inicios. También me doctoré en Harvard en Historia de la Ciencia. En mi tesis me centré en la historia de la cibernética. Así que conocía bastante bien este campo. Naturalmente pensé que CyberSyn sería una historia apasionante y fácil de contar. Bueno, pensé eso porque no sabía mucho sobre cómo funciona el teatro o drama y que hace que una historia sea apasionante. Así que abordé toda esta tarea como un ejercicio de narración histórica, sobre todo documental. El resultado preliminar, después de 1 año de esfuerzo, no fue nada satisfactorio. Los episodios iniciales del podcast parecían una colección de ensayos más bien autónomos sobre distintos aspectos del proyecto CyberSyn: diseño, modelado informático, modelación informática, matemática, cibernética, etc. Cuando uno de mis colegas italianos de cine lo escuchó, su comentario fue, como era de esperar, que no sabían cómo convertirlo en una película. No es que trabajara solo, tenía como asesor a uno de los mejores guionistas de Italia. ¿Guionistas? Guionistas de Italia. Los guionistas saben cómo funciona la lógica del drama y suelen ser muy buenos viendo y inventando personajes y argumentos para que el efecto sea más dramático. Todo su trabajo es esencialmente ingeniería de la emoción, pero sus manos están completamente libres porque pueden inventar cosas. Bueno, yo no tenía las manos libres. En primer lugar, se trata de un proyecto real, con gente real. No podía inventarme cosas para conseguir efectos dramáticos de personajes. En segundo lugar, ya existe un libro bastante sólido sobre el tema, sobre el tema del proyecto CyberSyn, los revolucionarios cibernéticos, ¿no? de Eden Medina. Así que no tenía sentido volver a contar una historia que la gente ya había oído antes. En tercer lugar, cuando trabajas con podcasts de este formato, te ves un poco limitado por la necesidad de contar con las voces de otras personas, preferiblemente las de los testigos de esos acontecimientos históricos, testigos de esos
acontecimientos históricos. Así que no podía hablar solo yo. En cierto sentido, estaba limitado por las entrevistas de audio que me hacían. Solo retroactivamente comprendí en qué género, genre, estaba trabajando. No era documental, tampoco era historia. Se trataba más bien de no ficción, se trataba bien de non-fiction, narrative non-fiction, ¿no? No ficción narrativa, no sé si es la traducción adecuada. Un género que es muy difícil de hacer bien, porque no se puede hacer nada que no sea real. De ahí la parte de no ficción, pero también tiene que tener el tipo de narrativa dramática que se ve en una novela, con intriga, suspense y todo lo demás. Solo más tarde descubrí que este género había nacido en América Latina, con Rodolfo Walsh escribiendo Operación Masacre, una década antes de que escritores estadounidenses, como Truman Capote, por ejemplo, adoptaran también estas técnicas. Hacerlo en formato de audio, sin embargo, resultó ser todo un reto. Un año después de empezar este proyecto, he realizado un centenar de entrevistas, pero no estaba ni cerca de terminar el podcast de forma satisfactoria. Fue entonces cuando tomé la decisión radical de tomarme 3 meses de descanso y aprender más sobre el arte de la narración dramática. Así que leí entre 70 y 80 libros sobre escritura de guiones, narración y desarrollo de personajes. Y al final del proceso, tenía una idea más clara de lo que me faltaba en la narración. Pero al tratarse de un podcast con tantas otras voces, no podía limitarme a cambiar mi versión de la historia. Necesitaba relatos de testigos. ¿Testigos o testigos? Testigos. Así que acabé haciendo otras 100 entrevistas, incluidas algunas con las personas que ya había entrevistado en el primer año. Durante estos 2 años hay algunas personas a las que entrevisté 8 veces. Con Gabriel Rodríguez, que comentará esta tarde, tuve 6 entrevistas. Gabriel ni siquiera participaba directamente en Cybersyn. Solo después de leer todos esos libros sobre drama y teatro, comprendí que el proyecto Cybersyn distaba mucho de ser un tema ideal para un podcast dramático o una película. Si lo piensas bien, es un proyecto en el que ocurren muy pocas cosas. Aunque dura 2 años, se trata sobre todo de trabajo aburrido, como construir su software o ir a las fábricas y preguntar a los trabajadores sobre qué tipo de indicadores debe controlar el sistema. Stafford Beer, el consultor británico que concibió el proyecto, ni siquiera estuvo en Chile durante la mayor parte del mismo. Se limitaba a viajar al país, un total de 10 viajes cortos a lo largo de 2 años. No estaba en Chile el día del golpe. No es el tipo de giro argumental que se desea en una película de acción. Pero las cosas empeoraron mucho cuando me di cuenta de que el proyecto apenas se utilizaba como estaba previsto. La sala de operaciones estaba acumulando polvo. Corfo, que originalmente la encargó cuando Fernando Flores ocupaba un alto cargo en ella, se distanció rápidamente del proyecto, después de que Flores dejara su puesto ahí. Esa sala ni siquiera llegó a tener conexión con el Telex, por lo que era un puro prototipo. Prototipo alejado de cualquier gestión. Por supuesto, había interacciones regulares entre las fábricas participantes en el proyecto y el equipo Cybersyn de Corfo, pero la comunicación era mayoritariamente unidireccional. Aunque la idea original era que Corfo utilizará ordenadores para analizar los datos entrantes y enviará algunos indicadores a las fábricas, esto casi nunca ocurrió. La comunicación era sobre todo unidireccional, como dije, con las empresas enviando datos a Corfo. La situación era tan mala que en julio de 1973, el líder del proyecto, Raúl Espejo, escribía airadas cartas a Corfo amenazando con cerrarlo si no conseguían más apoyo y recursos. Aunque el pensamiento cibernético penetró en otras capas del Estado chileno, el tipo de ideas e innovaciones que ofrecía no estaban a la altura de los atentados terroristas que por entonces se sucedían por todo el país. ¿De qué servía que el sistema Cybersyn predijera que se avecinaba una crisis económica
cuando bastaba con mirar por la ventana y ver los efectos de la huelga el paro de octubre, por ejemplo, sin necesidad de utilizar ordenadores ni teles. Cuanto más hablaba con los participantes directos, más me preocupaba que fuera imposible convertir esto en una historia clásica al estilo de Olgo, en la que Allende construía un poderoso sistema cibernético para derrotar a sus enemigos. Construyó un sistema cibernético, pero era cualquier cosa menos poderoso. A mediados de 1973 también parecía, trágicamente, que nadie lo necesitaba realmente. Incluso Stafford Beer, el inspirador del proyecto, pensó que esa tarea había concluido. Corfo le pidió que construyera el proyecto, él lo construyó, pero que se utilizará o no dependía completamente de Corfo. Al principio pensé que no era más que uno de los muchos inconvenientes de embarcarse en un proyecto como este. Pero con el tiempo llegué a comprender que el verdadero género aquí no es la acción, sino el drama. El drama de un gobierno utópico, pero también algo ingenuo, que se embarcaba en un proyecto que, aunque transforma las vidas de todos los implicados, no llega realmente a cumplir su propósito. Había pasado bastante tiempo preguntándome qué habría sido de CyberSyn si su existencia no se hubiera visto truncada por el golpe. Es muy tentador darle glamour y pensar que realmente era una arma secreta de algún tipo que podría haber ayudado a él. Por eso existen todos esos mitos urbanos sobre cómo los militares destruyeron la sala de operaciones el día del golpe. Bueno, en todas mis entrevistas encontré a alguien que recuerda haber estado en la sala 7 meses después del golpe y todavía estaba completamente intacto. Así que mi tarea se hizo aún más difícil. ¿Cómo contar la historia de un proyecto que nunca existió y hacerlo de forma dramática para no perder audiencia? Mi solución fue llenar el podcast de historias secundarias que iluminaran los temas principales de CyberSyn. Por ejemplo, la nacionalización de empresas o la búsqueda de la soberanía tecnológica y proporcionaran el antagonismo necesario. Por ejemplo, cuando empresas como ITT, el objetivo de la nacionalización, conspiraban con Nixon y la CIA. Esperaba matar 2 pájaros de un tiro, como suele decirse. Proporcionar un contexto más amplio de por qué era necesario CyberSyn, explicar por qué se encontró con dificultades y también crear una cierta sensación de antagonismo que abundaba en el Chile de aquella época, pero que faltaba sobre todo en la historia del proyecto CyberSyn como tal. Así que, con mucho ensayo y error, conseguí resolver el rompecabezas que mi asesor de guiones no pudo. La forma de dramatizar esta historia cuando la ficcionalización no es una opción era encontrando historias secundarias relacionadas y hablando la manera de integrarlas en el conjunto. Por ejemplo, así es como acabé contando la historia de Beatriz Allende en el podcast. Ella no tenía nada que ver con el proyecto CyberSyn y no lo tenía precisamente cariño a Fernando Flores. Sin embargo, la lógica del drama me dictaba que tenía que hacerla presente en la historia. Y así lo hice. Aparece en el primer episodio, mucho antes incluso de que Stafford Beer llegue a Chile. Esta técnica, dramatizar a través de la investigación histórica, tiene sus costes. En mi caso, para encontrar todas estas historias secundarias, tuve que pasar meses revisando documentos históricos, haciendo rondas adicionales de entrevistas y leyendo todas las biografías de Allende que pude encontrar. Al final, esos esfuerzos merecieron la pena. Estudiando una de esas historias secundarias, la de los Chicago Boys, con uno de los temas secundarios que dieron nombre al podcast, los de Santiago Boys. Gabriel Rodríguez, que está aquí, contribuyó bastante a ese descubrimiento, pues fue hablando con él como llegué a comprender realmente la verdadera importancia de la ocupación estudiantil de la Universidad Católica en 1967. Realmente no me había dado cuenta de que las batallas estudiantiles de la época tenían 3 grupos distintos.
los gremialistas de Jaime Guzmán, los Chicago Boys y los grupos más izquierdistas que con el tiempo se separarían del ala juvenil de la democracia cristiana y formarían el MAPU. Dado que el MAPU era el partido más cercano al proyecto CyberSyn, tenía mucho sentido dramatizar esta yuxtaposición. Por un lado, tenemos a los ingenieros radicales de izquierdas con la planificación cibernética de Santiago Boys, y por otro, a los economistas radicales de derechas con su mercado cibernético de Chicago Boys. Una vez que comprendí que muchas de las personas implicadas también leían teoría de la dependencia, por ejemplo, un marco intelectual que se hablaba de tecnología, y lo hacía con bastante profundidad, comprendí que se trataba de algo más que una yuxtaposición formal y simétrica. Recuerda, Santiago era en ese momento lo que algunos han llamado la capital de la izquierda internacional, con un montón de intelectuales europeos y latinoamericanos comprometidos en los intercambios más interesantes con instituciones como la CEPAL, que tienen su sede en la ciudad. Solo al terminar el podcast, comprendí que podemos y debemos hablar de lo que yo llamaría la Escuela de Tecnología de Santiago, como forma de contrapesar la Escuela de Economía de Chicago. Es este peculiar encuadre de la tecnología como la última frontera de la dependencia en la economía global, lo que llevó a la formación de instituciones como INTEC, el hogar formal de CyberSyn, que era esencialmente una mezcla entre un think tank y una empresa de consultoría al servicio de las necesidades tecnológicas del gobierno. Esta lectura radical de la tecnología, que culminó en una agenda de lo que podemos llamar soberanía tecnológica, también informó la lucha por nacionalizar la ITT y otras empresas. Y es esta lectura de la tecnología la que sigue siendo muy relevante hoy en día, cuando los países dependen cada vez más de servicios avanzados, como la inteligencia artificial y la computación en la nube, que son suministrados solo por un puñado de empresas de Estados Unidos. Así que mientras me encaminaba a terminar mi trabajo en el podcast, me di cuenta de que la historia de los Santiago Boys, como contrapartida efectiva de los Chicago Boys, es mucho más importante para nuestros propios retos contemporáneos de hoy que la historia de CyberSyn. O mejor dicho, CyberSyn adquiere un significado totalmente distinto si lo vemos a través de la lente de la batalla ideológica entre los Santiago Boys y los Chicago Boys, en lugar de como un mero experimento de diseño tecnológico. Esto está muy en consonancia con la historiografía más reciente sobre la historia del neoliberalismo también en América Latina. Un libro reciente de Margarita Fajardo, titulado El mundo que hizo América Latina, también presenta un conjunto similar de argumentos, sosteniendo que el neoliberalismo fue esencialmente una respuesta a la agenda que articularon inicialmente en América Latina los economistas structural economists, ¿no? Los economistas estructurales, los que trabajan en la teoría de la dependencia, muchos de ellos afiliados a la CEPAL. Así pues, los Santiago Boys llegaron primero a los Chicago Boys y los Chicago Boys después. Esta revolución copernicana significó que tuve que volver a la mesa de dibujo y empezar a reescribir de nuevo mi guión de podcasting. Comprenderán por qué necesité 12 versiones del guión para hacerlo bien. Mi reto consistía en enlazar todas estas narraciones diferentes en un todo único, sin perder de vista a los dos personajes principales, Stafford Beer y Fernando Flores. Tenían historias personales fascinantes y se movían en direcciones completamente opuestas. Beer empezó CyberSyn como consultor capitalista y lo terminó como hippie socialista. Flores empezó como militante del MAPU y acabó como empresario en Silicon Valley. Gabriel aquí, que trabajó con Fernando en California, puede contarnos más sobre esas experiencias en las relaciones. En conjunto, diría que tenía ante mí una tarea casi imposible, pero de alguna manera al final todo cobró sentido. El primer episodio, por ejemplo, es un campo minado de datos históricos, ya que narra el ascenso de Allende al poder y solo presenta a CyberSyn y Stafford Beer al final del episodio. Pero a juzgar por las críticas positivas en los medios de comunicación internacionales, también chilenos, parece haber funcionado.
Mientras que la recepción en Chile ha sido más tranquila de lo que esperaba, la respuesta internacional al podcast ha sido abrumadoramente positiva, con críticos en Europa y en otros lugares de América Latina entusiasmados con él. Y sí estoy explorando la posibilidad de transformarlo en una película o una serie, así que puede que haya tenido éxito en la misión original. Para terminar, permítanme decir que a pesar de todas las dificultades con las que me topé, este proyecto me dio una buena excusa para aprender más sobre la historia no solo de Chile, sino también de América Latina en su conjunto, ya que tuve que ahondar en las fuentes más inverosímiles para desarrollar todas esas historias secundarias. Me reafirmo en mi convicción de que, a pesar de todo el glamour del diseño de la sala de operaciones, lo realmente importante de este proyecto tiene que ver con la parte de historia de los Santiago Boys. A la luz de las nuevas dependencias que creará nuestra creciente dependencia de las infraestructuras tecnológicas procedentes de Silicon Valley, es imperativo que redescubramos las ideas de la teoría de la dependencia en la forma en que abordó la cuestión de la tecnología. La mayoría de esas ideas se desarrollaron aquí en Santiago, aunque los exiliados brasileños, como Cardoso, Marini, Dos Santos, y algunos europeos como André Gunder Frank, desempeñaron un papel tan importante como el de los chilenos. Si el glamour del proyecto CyberSyn, el drama de las personas que participaron en él, puede ser el punto de entrada para que la generación más joven aprenda más sobre esos enfoques, ahora olvidados, de pensar sobre la tecnología, que así sea. En ese sentido, soy plenamente consciente de que movilicé la historia de aquel proyecto para ponerla al servicio de una agenda intelectual y política que considero relevante en el mundo actual. En ese sentido, este proyecto no podría haberse realizado como un libro académico de historia, por ejemplo. Tenía que ser un podcast o una película, pues solo ahí me daba la suficiente licencia poética para hacer este tipo de interpretación. Así que tal vez fue una buena y sabia decisión aceptar el reto que me propusieron mis colegas italianos. Pensé que este proyecto me llevaría solo 3 meses de trabajo y ese fue mi principal error. Pero espero que después de que escuchen el podcast, se convenzan de que los 2 años que le dediqué no fueron en vano. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, profesor Morozov. Queremos darle entonces la palabra ahora a Gabriel Rodríguez, al cual podríamos definir como un Santiago Boy en los términos como lo ha descrito Eugenio. No, a mí me gusta mucho los Santiago Boys, especialmente con los Boys. Te puedo decir, ¿verdad? En algunos tiempos, no se han escribido de mundo. Bien. Yo quería partir por lo siguiente. Ustedes han visto quizás alguna la exposición en el Centro Cultural de la Moneda. Perdón, antes de eso quería agradecer a la Universidad Académica de Urbanismo, al Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile y a Nuevo 21. Les podemos agradecer. Como decía, ustedes han visto quizás la exposición en el Centro Cultural. El cartel, el póster que invita a este encuentro, también muestra unos diseños. Para muchos, ¿qué significa eso? Son esos extraños sillones. Yo no sé por los tiempos que han pasado, pero a mí me recuerda a Flash Gordon. Nadie lo conocía aquí, o poco, pero no seguro que sí, porque leíamos el Peneca. Pero recuerda un poco a los supersónicos. Recuerda Star Trek. O sea, en torno a esa fecha, cuando fue el tiempo de la Unidad Popular y un poco antes, la serie de televisión era de Star Trek. Y en medio de lo que era la locura de que fue para nosotros ese tiempo, un punto de descanso era mirar el viaje a las estrellas, que hoy día estuve mirando, parece absolutamente ridículo. O sea, hay algo aquí, y eso voy a comentar inmediatamente, es el diseño. Ese proyecto hizo clic con un cambio en el diseño y en la forma de mirar en aquellos tiempos. Entonces, yo diría, en ese sentido, la pregunta es, ¿qué tiene que ver estos sillones, este proyecto, con Allende, con la Unidad Popular,
que de una forma u otra, directa o indirectamente, los que estamos aquí lo vivimos. Vivimos como una etapa dramática, una etapa, no solamente la etapa de los 3 años, sino que lo que significó el golpe y todo el tiempo de la dictadura. ¿Dónde calza esto? ¿Qué trae de nuevo? En general, la izquierda, el progresismo, yo diría, es un poco renuente a la tecnología. Pero dejar de lado de Sputnik, que fue el primer lanzamiento, pero quedó casi como un nombre. También un poco el progresismo piensa más bien en 1984, crea utopías distópicas que son dramáticas, apocalípticas, Fahrenheit 451. Resulta que ahora una utopía que en cierta medida lo es también la UP, inventa esta suerte de visión de futuro. Entonces, el punto está en decir qué representa eso hoy día, sin sacar cuentas fáciles de que lo que allí se vio es el antecedente de los nuevos desarrollos tecnológicos, pero sí hay conexión. Pero el punto primero es agradecer a Jenny, porque la labor de arqueología que él ha hecho ha rescatado un proyecto que a juicio mío tiene una enorme influencia, ha tenido en la formación y en el tema tecnológico en Chile. Y de una forma u otra, intuiciones que allí aparecieron están hoy día todavía vivas. Así que esa labor arqueológica para descubrir a estos Santiago Boys es importante. En ese tiempo yo tenía 25 años. Había dado un examen de grado recién, hacía unos meses, 70. Y asumí por instrucción del partido, como corresponde, yo era del MAPU, de la Universidad Católica, ingeniero civil. Y me mandaron a mí a trabajar en el Ministerio de Obras Públicas. Yo había sido dirigente estudiantil, vicepresidente de la Federación de Estudiantes, había participado en todas estas luchas ideológicas con los economistas, no tanto, eran más bien luchas a puñetes, a patadas, digamos, en ese lenguaje, con alguna ayuda especialmente de otros niños de la Escuela de Medicina, que podemos ayudar con el. Pero era una lucha probablemente más sana que la que tenemos hoy día, en ese sentido, por eso que éramos físicos. Ese es el tiempo en que se dio esto. Yo así había hecho mi tesis recién con Eugenio Cristal. Eugenio Cristal fue uno de los asesinados en la muerte. Era el compañero de tesis. Hoy día no recuerdo. El partido de Inacesa, al norte, al ser jefe de la empresa de cemento, Chile. Y la opción era que fuera él o fuera yo. Ganó él, porque era campeón nacional de pesca submarina. Yo jamás me metí al agua sin tocar el fondo. Y Eugenio terminó allá feliz y terminó también en las condiciones en que finalmente fue asesinado. Ese fue mi compañero. Y estudiamos, hicimos un proyecto sobre una cosa que en ese tiempo era una locura y hoy día puede ser una realidad. El ferrocarril rápido Santiago-Valparaíso son las bases locales. O sea, estamos metidos en estudios en cierta medida prospectivos. ¿Pero qué pasaba? En ese tiempo no había computadores, en ese tiempo no había informática. Nosotros nos formábamos como ingenieros en el mundo de la producción extractiva o la producción industrial, y lo nuevo que estaba apareciendo eran los sistemas. Y ahí es donde aparece para nosotros Fernando Flores era un hombre inquieto. Y entonces me recuerdo que realizamos un seminario en la Universidad Católica, leímos a Ross Ashby, a Stafford Beer, a Shannon, de la teoría de la comunicación, a von Bertalanffy. Bueno, al final, todos los que estaban en torno a Norbert Wiener y la cibernética. Y eso fue una apertura de cabeza. Porque ya el tema se hacía mirar la ingeniería, la tecnología y la realidad cada vez menos como modelos y cada vez más como sistemas. Y eso fue un cambio fundamental. Porque nos obligó a tener una mirada de una naturaleza distinta, muchísimo más concreta. En ese tiempo la computación y el contacto que yo tuve era un IBM enorme que había entre una pieza a la cual uno se conectaba a través de un administrativo en una pequeña ventanilla como de correo, le pasaba unas tarjetas perforadas y de vuelta le traía 2 días después una correlación de datos que hoy día uno puede hacer en una aplicación en el iPhone. Eso era la computación, o sea, la computación no existía, era algo extraño que estaba en el mundo. ¿Qué novedades entonces trae CyberSyn? Desde el punto de vista, a mi juicio, de lo que nuevo que proyecta. A mi juicio son 2. El diseño
y la comunicación. No es el control ni el procesamiento de datos. Stafford Beer fue famoso por su libro Decisión y Control. Pero lo que aprendimos con el tiempo es que el control es una ilusión. ¿Quién puede controlar? Solamente una máquina se puede controlar, y algunas veces depende. Uno puede manejar un auto, pero si se pone a llover, el volante lo toma la naturaleza. Entonces, la decisión como concepto de formación o de management, el control, perdón, es algo que se disuelve. O sea, ¿qué puedes hacer? ¿Cómo diseñas un control? Y si lo haces a nivel de la sociedad, pues tenemos problemas. ¿Qué significa el control en la sociedad? Entonces, lo nuevo que trajo aquí fue, como digo, diseño y comunicación. Diseño, y ahí ya lo dijo Kenny, fue lo nuevo que llegó a Chile a través de la escuela de UNO, finalmente de Guy Boncier, que hoy día está en estos días aquí en Chile. Es probablemente el diseñador vivo más importante. Perteneció a los discípulos de la escuela de Bauhaus y posteriormente fue una persona clave en la escuela de Ulm, que ha sido la escuela del diseño en Alemania que dio origen a algo cuya base tiene que ver con un concepto que muchas veces revisamos en aquellos tiempos de Marx: valor de uso, valor de cambio. Es el momento en el cual el valor de uso se destaca. Vale decir, un producto que nace de un proceso es algo que en primer lugar tiene que servir una necesidad o una alegría o una nueva situación que abre. También, y esa es la sociedad que vivimos, es parte de un proceso de intercambio. Pero el valor de uso es lo que destaca, y eso lo dice muy bien Boncier en uno de sus escritos, primeros. ¿Y qué hace Boncier en diseño? Él lo que hace es una interfase entre una tecnología inentendible para nosotros, porque yo mandaba las tarjetas al computador, pero yo no sabía qué hacía el computador con las tarjetas. Porque yo tuve un curso de programación de Fortran, un lenguaje que hoy día nadie conoce, que era el lenguaje científico. COBOL, esa me llegué a esa. Cosas que hoy día no sirven absolutamente para nada, porque uno, ¿qué es lo que ve en la computación? Ve la interfase. La interfase es un diseño. La interfase tiene que ver con no solamente una ergonomía, que es un elemento secundario del diseño, sino que tiene que ver con la forma en que el ser humano interactúa con una posibilidad de manejar no datos, sino que manejar correlaciones de situaciones. Entonces, lo que hace finalmente Boncier con esa sala loca es, si ustedes miran los teclados que son muy, bueno, la sala nunca fue operativa, lo dijo Jenny, pero eran triángulos, cuadrados, eran formas en que uno tenía una interacción natural con una tecnología. Y esa sala tenía unas pantallas, si uno iba detrás del muro, era un pueblito de cowboys en una película, o sea, ahí había unos jóvenes que recibían información a través de sistemas de papel u otro, y lo digitaban y lo que aparecía en pantalla. Pero era una forma de mostrar lo que podía ser el futuro, porque el otro elemento allí está también en el diseño que hizo, en ese sentido, pues Stafford Beer, el modelo biológico. En realidad es una metáfora de la biología, hoy día lo tenemos claro. Pero en ese tiempo era algo que permitía entender que la información no era una acumulación de datos, sino que eran flujos. Y lo que hizo Stafford con el proyecto CyberSyn es mostrar cuáles eran esos flujos de información que permitían al final tomar decisiones, ¿vale? Es decir, seres humanos. No eran al final simplemente números que sumando y restando decían si esto sí, si esto no. Entonces, esos dos elementos en el diseño, flujo de datos, y en lo que tiene que ver la interfase con la tecnología, son hoy día el pan de cada día de la tecnología que nosotros vivimos, desde los iPhones, por ejemplo. Y el otro elemento es la comunicación, usando Telex. Para nosotros el Telex era algo deleznable, porque pertenecía al siglo XIX o a finales del siglo XIX. Eran unas máquinas espantosas que metían un ruido horrible, yo la tenía que meter en un closet, yo me negué a aprenderla a usar porque iba a hacer ridículo. Por supuesto que mi secretaria, que es una muy buena estilógrafa, la aprendió en un minuto. Y el Telex que permitía mover la información bajo un principio que Stafford Beer muy claro. No importa tanto la completitud de los datos, el tener todos los datos,
sino que lo que importa es la velocidad con que estos llegan para tomar una decisión. O sea, el tiempo es más importante que la perfección, porque al final de cuentas es el ser humano el que completa con su percepción lo que los datos entregan. Y ahí entonces la comunicación es el segundo elemento importante. Y la sala de operaciones representa eso. Y hay que mirarla con ese espíritu, más allá que nunca funcionó realmente. Pero era un tiempo en el cual la dependencia tecnológica era uno de los issues que nosotros discutíamos políticamente y en la universidad. Me recuerdo que nosotros en la universidad echamos a caminar con el Pino Cristal un curso que llamábamos Tecnología y Dependencia. Antonio dos Santos, María Conceição Tavares, los economistas brasileños, sus libros eran fundamentales para eso. Llegó el golpe y nos pararon el curso. Hicimos una negociación y le cambiamos el tema. Lo llamamos tecnología y desarrollo. Decíamos exactamente lo mismo, enseñábamos lo mismo, pero quedaron tranquilos el interventor que tenía la experiencia. Eso era lo que pasaba. Entonces, eso eran los tiempos que vivían, en que la tecnología era algo que preveíamos, que era clave para el desarrollo del país y que de una forma u otra había que ser parte en eso. Para terminar, yo diría que reflexiones me quedan. Yo diría que ese tiempo fue dramático. Y fue dramático no solamente por la vorágine que implicó durante los 3 años del gobierno de Allende, y también hubo vivió en la misma forma, y sino también por el tiempo posterior. En mi caso implicó tiempo de prisión, tiempo de exilio largo, etc. Sin embargo, al final de esta unidad popular, hoy día lo que nosotros celebramos, memoramos, es el salto que se da. Porque estos cambios, ustedes sabemos hoy día que los cambios radicales son muy difíciles de implementar, o sea, a lo mejor no hay espacio en la historia para poder hacer. Una discusión que Walter Benjamin trabajó mucho en su tiempo, que es interesante. Sino que son etapas de avances, retrocesos. Y los avances que implicó la Unidad Popular fueron fundamentales. Se nos olvidan los avances en el tema de la nutrición, con el medio litro de leche, la nacionalización del cobre, que hoy día es un dato, la reforma agraria, de la cual se discute mucho, y todos los que no estuvieron, pues es la base de la modernización agrícola que hoy día tiene Chile y que va a ser el futuro que va a pasar después. Yo termino solamente diciendo que hoy día, ¿qué tenemos en las manos conectado con la tecnología que nos puede abrirnos puertas en este nuevo mundo que se acerca? Este nuevo mundo es un mundo de muchos extraños peligros, pero también es un mundo de oportunidades. Sin por tomar solamente un punto, nosotros tenemos el litio, sí, pero hay que ver. Cuando los metales básicos son fundamentales, yo creo que nunca van a producir baterías, es mi impresión. Chile tiene, en cambio, mucho futuro en lo que es la tecnología agrícola. Tiene Chile mucho futuro en lo que es la tecnología de datos. Luego tenemos mejores cielos del mundo y observamos las estrellas. Durante los 20 años que después tuve Cancillería a cargo de la Dirección de Negociaciones Científico-Tecnológicas, negociamos la llegada a Chile de los 4 telescopios más grandes del mundo, 3 están en Chile. ¿Qué produce eso? Data. ¿Qué se puede hacer con los datos? Entrenar computadores en inteligencia artificial. O sea, Chile tiene otro recurso que tiene características minerales, que además no son datos personales, son datos científicos o datos de ubicación. Pero esos datos que necesita la inteligencia artificial para desarrollarse son enormes volúmenes de datos para poder entrenar las máquinas. ¿Cuál es el futuro sin inteligencia artificial? No son los computadores, son los seres humanos. Y por eso termino diciendo, esos Santiago Boys, como bautiza Jenny, al final de cuentas, ¿qué aprendimos? Aprendimos capacidades tecnológicas, pero humanas. Esa fue la marca que a nosotros nos dejó CyberSyn. Y eso es lo que hace posible pensar un futuro, y yo no me tengo problema en ese sentido, en que las nuevas tecnologías, incluyendo la inteligencia artificial, van a ser al final tecnologías que van a poder ayudar en el desarrollo. Gracias.
Vamos a presentar entonces ahora al profesor Hugo Facio, que también nos va a ayudar a contextualizar la investigación del profesor Morozov a partir de su propia experiencia en el proceso económico de la época. Manualmente, pero muy a ver, disimulando. Debo confesar que no poco los intentos que realicé para iniciar esta intervención fracasaron, porque no encontraba el hilo conductor que me permitiese unir el proyecto de Cibersin con el tema macroeconómico que yo analizo permanentemente desde hace muchas décadas. Hasta que lo vinculé, suena extraña la relación, al momento cuando asumí como vicepresidente del Banco Central. ¿Por qué? Nos encontramos con una institución que tenía un directorio en un alto porcentaje conformado por representantes de las grandes organizaciones empresariales del país. Y como es conocido, estaban mayoritariamente en contra de las transformaciones estructurales que se requerían y que planteaba el programa de gobierno de Unidad Popular, y con numerosas funciones que requerían modernizarse, agravadas por las medidas destinadas a hacer aullar la economía acordadas por el gobierno de Estados Unidos. En consecuencia, en mi opinión, todo lo que conducía a modificar la regresiva estructura del país, de la cual era un ejemplo el directorio del Banco Central, y a modernizar su forma de funcionamiento, me resultaba absolutamente lógica que el proyecto Cibersin era, me parece, un esfuerzo de esa dirección. Ayer, en el emotivo acto efectuado en el Centro Cultural de la Moneda, al cumplirse 50 años del golpe de Estado fascista, con el título de cómo diseñar una revolución, la vida chilena al diseño, se presentó el diseño gráfico e industrial realizado desde el gobierno de Salvador Allende, junto a la primera reconstrucción integral de la sala de operaciones Cibersin, un esfuerzo realizado por el Ministerio de Ciencias en la colaboración del MIT y la Universidad Católica. La incorporación al Comité Ejecutivo del Banco Central, nominado por el presidente Allende, quedó sometida, como ya se llama, a la aprobación del regresivo directorio del Banco Central. El 5 de noviembre, y cito el texto distribuido por Mario Marcelo, cuando era presidente del Banco Central, como su historia institucional. Muchas deformaciones, particularmente cuando se refiere a los años de gobierno de la Unión Popular, periodo que presenta bajo el título no histórico del Banco Central durante la Revolución Socialista 1971-1972. Que sirve, me parece, para reflejar el momento que se vive. El 5 de noviembre, el presidente en ese momento del Banco Central expresó, y cito la historia institucional, que el señor ministro de Hacienda le había insinuado que propusiera al directorio designar al presidente de la institución, el señor Alfonso Inestrosa.
la nominación era la propuesta, que era la propuesta de Allende, fue aprobada. Luego, el 16 de noviembre, cuando transcurría ya medio mes de que había Allende asumido la presidencia, en sesión extraordinaria del directorio del Banco Central, Alfonso Inostroza nos propuso de nuevo, por sugerencia del ministro de Hacienda, a mí y a Jaime Barrios como el vicepresidente y gerente general respectivamente. Yo siempre supuse que la mía sería la que presentaría mayor resistencia en esas nominaciones, ya que tanto Inostroza como Barrios habían trabajado durante varios años en el Banco Central y yo provenía del equipo económico del Partido Comunista del cual era funcionario. Me equivoqué sobre qué nominación sería la más cuestionada. El mayor cuestionamiento se produjo no por ella, por la mía, sino por la designación de Jaime Barrios, que había sido un destacado funcionario económico, pero, y esa es la razón de las objeciones, lo fue también del Banco Nacional de Cuba, donde se desempeñó como asesor económico del presidente de la nación. Es inaceptable para algunos de los miembros directores del Banco Central. Ahí está entre los funcionarios, que también se recordaba, que asesoraba al presidente Allende, detenidos el 11 de septiembre en La Moneda, y luego asesinado. Solo cabe agregar algo, para terminar de hablar sobre nuestras nominaciones, para mencionar un hecho que actualmente resulta también como muy raro. Yo continué siendo remunerado durante todo el periodo de vicepresidente para el Partido Comunista, ya que mi retribución para el banco, que es como se conocía, entre las más altas de la administración pública, era entregada mensualmente, totalmente, encabezando por su monto, la de altos funcionarios del partido, la de otros funcionarios del partido que asumieron igualmente funciones tareas de gobierno, la instancia beneficiaria de la beneficencia, de la infancia. Desde luego, una de las tareas planteadas por resolver era que el Banco Central tuviese un directorio en concordancia con el proceso de transformaciones que vivía el país. Durante el periodo de noviembre de 1970 a diciembre de 1932, relató la llamada historia institucional, se produjo una mayor rotación que lo tradicional en los miembros directores. Fue evidente, señala esta historia institucional, el esfuerzo del gobierno para contar con un directorio que fuera mayor. Según la historia institucional, en ese momento, el concepto de autonomía del banco había desaparecido. Un directorio con mayoría de las grandes organizaciones. Así fue, en mi opinión, un proyecto en los años 70 que tenía el objetivo que a mi juicio debía cumplir, reunir la información nacional con vistas a ser utilizada en la actividad económica, llegándose a vincular a un centenar de compañías. Mostró la capacidad, pienso, de crear nuevos instrumentos, plantearse desafíos para alcanzar en este caso una mayor base para la dirección económica del país. Significativo. Con motivo de cumplirse los 50 años del gol, se reconstruyó la sala de operaciones, como ya hemos dicho, del Cibercine. La publicidad del encuentro que se está efectuando menciona la Cibercine como una utopía cibernética del gobierno popular. Y sobre todo me pregunto, ¿de una utopía cibernética invocadas en torno a esa oración? En mi opinión, claramente no. Contaba con apoyo oficial
Y lo que se proponía no era una utopía, sino, como lo demuestran los hechos, ser útil para la actividad económica y la actividad del gobierno. Yo he visto mucho de ser un experto e incluso un conocedor medianamente avanzado de temas digitales. Por tanto, no me referiré a ellos. Pero mi experiencia como vicepresidente del Banco Central en esos años me conducían a valorar de otra manera todas las manifestaciones que en este sentido que existían. Lo escribí hace poco más de 2 meses. El Premio Nacional de Arquitectura Miguel, cumplirse a 115 años de nacimiento de Salvador Allende, el sistema CiberSyn debutó exitosamente, en nuestra opinión, con motivo del paro de camioneros iniciado en el mes de octubre de 1972 y que se prolongó durante 3 semanas, afectando gravemente a la economía del país. Gracias a la existencia de unos 200 dueños de camiones que no adhirieron al paro, fue posible atenuar enormemente los efectos de este criminal ataque al gobierno de Allende. CiberSyn fue capaz de detectar los lugares donde habían productos básicos y orientar su distribución, ubicar los lugares donde había existencias de repuestos necesarios para mantener en marcha la producción y acelerar su entrega, coordinar el transporte de alimentos para evitar el desabastecimiento, algo mortal concebida por los opositores. De hecho, Vir honestamente declaró: comunicación es corta. Una acción irracional, que en esta ocasión llevadas a cabo los militares que asumieron el mando durante el golpe, destruyeron el centro de control, el corazón del proyecto CiberSyn. Esta acción incluyó la ONU y son las asignaturas que tenemos pendientes con la dictadura, que algunos pretenden reivindicar hoy día. Hizo posible el paro de los camioneros y su duración. Hoy existe abundante documentación, particularmente por la desclasificación, aún no total, de los archivos confidenciales estadounidenses, de que contó con abundante financiamiento de Estados Unidos. Por tanto, fue otra de las variadas acciones emprendidas, como la LGT, de la criminal guerra económica desatada en contra de Chile durante el gobierno de Richard Nixon, para hacer, como él dijo, aullar a la economía y que por haber estado en el Banco Central unos poetas ya no. En la historia política y económica de nuestro país existe abundante testimonio que los privilegios de que goza, tú me permites tomar la orden, con eso. Estamos, ok. No se aburren también. En la historia política de nuestro país existe abundante testimonio de los privilegios de que gozan los dueños de camiones y el peso político con que amenazan si se pretende reducir. Entre las exenciones tributarias que en el país deben eliminarse, figura destacadamente la del diésel. Los internacionales, la economía chilena siempre recomiendan suprimir. Entre las exenciones existentes, ha insistido muchas veces Claudia Agostini, académico de la Universidad de Bolivia, la que más recaudación produciría y la que políticamente la más difícil de eliminar es el reintegro al diésel de los camioneros. Incluir el impuesto al diésel, la base del IVA, y subir el impuesto al diésel para igualar a la gasolina. Todas estas cosas suman más de $3.000 millones en la producción. Como sociedad tenemos que decidir si queremos seguir subsidiando a los camioneros para que contaminen con diésel o que paguen lo que tengan que pagar por la contaminación.
Se ha empleado este poderoso argumento en las nutridas discusiones que hemos tenido en los últimos tiempos tributarias en el Congreso. La respuesta es tajantemente que no. Y tampoco que el término del ahorro forzoso impuesto a los trabajadores con las cotizaciones previsionales que se destinan a utilizarse en el mercado de capitales y que conduce a que sea el fisco quien las cancela en un alto porcentaje, cerca del 70% aproximadamente, en vez de usarse íntegramente en su objetivo específico, generaría beneficios múltiples a los cotizantes, los pensionados y a las cuentas fiscales. Se dice que el paro de los camioneros podría constituir una expresión de la Guerra Fría a nivel mundial. Yo lo ubico en la confrontación producida entre la decisión existente por abrir camino a las transformaciones de fondo que perseguía el gobierno del bien popular y la decisión de Richard Nixon y Kissinger de hacer aullar la economía, puesto en ejecución, como ya también está ampliamente demostrado, desde antes que asumiese Salvador Allende e incluso antes que fuese elegido definitivamente presidente. Antes de que asumiese, como también conocemos, y fue detallado en un impactante reportaje de televisión esta semana, que personal de la CIA intentó secuestrar al comandante en jefe del ejército, el general Schneider, siendo finalmente asesinado al intentar defenderse. Entre los hechos que crearon el ambiente favorable para el golpe está la declaración de una diputada del 22 de agosto de 1973, vuelta a recordarse el mes pasado por parlamentarios de los partidos que la suscribieron y desde luego también de los republicanos, que en los hechos constituyó una declaración golpista, como la calificó acertadamente, en mi opinión, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Carmen Hertz, que ahora reivindica. También es necesario siempre recordar que el golpe fue adelantado antes de que se produjese el discurso en que Allende, el día 12 de septiembre, en la Universidad Técnica del Estado, como también se os ha recordado en estos días, con motivo del 50 del golpe, convocaría a la ciudadanía a un plebiscito para que democráticamente se pronunciase sobre el tema donde no existía consenso político para su aprobación. ¿Puedo hacer una intervención? Yo tengo entrevistas más tarde, entonces tenemos tiempo limitado. Creo que sería mejor hacer un poco de debate, ¿no?, sobre este tema. ¿Podemos parar aquí? Porque yo no tengo mucho tiempo. Yo he aceptado hacer este evento en un formato muy diferente, con dos personas en una discusión. Usted me mandado una invitación, yo lo acepté en un formato diferente. Entonces creo que después de 20 minutos podemos hacer algo diferente. Perfecto. Okay. Entonces, usted puede terminar con una intervención final, podemos continuar. ¿Cómo? No, no es que yo decido, pero yo solo quiero decir que la invitación que yo he aceptado para hacer este evento fue en un formato diferente. Yo no he dicho esto. No, yo sé que Chile es un país muy difícil, con muchas innovaciones, pero el evento, el póster del evento, dice cosas diferentes. Hay dos panelistas y un presentador. Bueno, vamos a tratar de maximizar el tiempo. Sí, creo que todo, bueno, el profesor está presentando su exposición. Los tiempos pueden ser un poquito más cortos, más largos. Vamos a agradecer entonces la intervención del profesor Facio. Vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a hacer una pequeña intervención de Fiorina y perfecto. Ya, perfecto. Sí, cierre por favor. Personalmente, me parece que sea lo mejor trabajar al proyecto Cibercine
denominarlo los izquierdos, que conduce a compararlo con los Chicago Boys. En esta semana se trata de su valor global. Por eso esa información identificada con Santiago se le dio quizás. Muy bien, muchas gracias. También me permito 2 minutos. Me parece que parte de nuestra soberanía y autonomía intelectual también pasa por cuestiones de respeto a quienes han protagonizado la historia de nuestro país en estos días, que han sido muy difíciles para también quienes heredamos esa experiencia. Me parece que hay cuestiones que, más allá de las formalidades de los actos y de qué es lo que aparece en un póster o no, lo fundamental acá es que conversemos, que podamos tener una conversación política respecto al valor de una experiencia histórica y al atrevimiento y al pensamiento utópico y a la imaginación política que quienes nos antecedieron tuvieron y quienes nos sentimos herederos de esa tradición, más allá de tener preocupaciones formales por el formato de una actividad, debemos también respeto a quienes nos antecedieron. Yo no voy a hacer mi intervención, no tiene ningún sentido en estas condiciones, pero sí quería decir abiertamente y expresar abiertamente mi agradecimiento y mi admiración por quienes participaron de ese proyecto, por el profesor Rodríguez, por el profesor Facio, y con eso, porque CyberSyn, más allá de sus elementos narrativos o de sus elementos que puedan ser convertidos en productos de consumo masivo por el interés que generan y por el interés que generan hoy las utopías tecnológicas del pasado, generan un deseo, porque todos queremos ir a ver la exposición o queremos escuchar el podcast y nos parece genial. Bueno, eso que nos parece genial hoy día y que puede ser como un objeto de culto o incluso un producto de mercado, está sustentado en los hombros de quienes lo llevaron a cabo. Así que yo agradezco la posibilidad de estar compartiendo esta mesa y eso, a reivindicar esa historia y bueno, y a repetirla en los términos que nos toca ahora contemporáneamente, hacernos cargo de una utopía de futuro y que podamos ofrecerle a nuestra sociedad utopías de futuro deseable y feliz y no las distopías que generalmente nuestra imaginación de izquierda está como produciendo que no calientan a nadie. Así que, y otros son los que están produciendo los discursos que generan deseo y adhesión, y acá tenemos un ejemplo virtuoso de cómo producir una imaginación de futuro deseable y que todos queremos, de una modernidad radical, democrática, para todas y para todos. Eso. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Viendo la disponibilidad de poco tiempo del profesor, vamos a dejar hasta aquí la actividad y agradecemos la presencia de todos ustedes respecto a este interesante evento. Los dejamos también invitados a escuchar el podcast que está a disposición y también la exposición que está en el Centro Cultural. Muchas gracias.